Consultorio DAX. Tu salud en nuestras manos. Consultorio DAX está abierto. Bienvenidos a este espacio informativo de la División Académica de Ciencias de la Salud, donde hablaremos temas interesantes relacionados a la salud, con especialistas invitados que estarán enriqueciendo este programa y resolviendo sus dudas que nos pueden hacer llegar a través de nuestro teléfono en estudio. Estaremos transmitiendo por el canal 35.1 de TV UJAT y por las redes sociales de TV UJAT en Facebook y YouTube. Soy el médico Héctor Gutiérrez y me da gusto recibir a mi colega, la psicóloga Yahari Valencia, quien estará con nosotros a lo largo de esta transmisión. ¿Qué tal, Yahari? Bienvenida. Gracias, doctor Héctor. Hola a todos los que nos ven, estamos muy contentos de estar con ustedes en esta nueva emisión. Recuerden que nos pueden ver por televisión o desde sus dispositivos móviles. Los invitamos a compartir con sus seres queridos, familiares y amigos esta transmisión, la cual les garantizo les va a encantar. Hoy hablaremos sobre un tema trascendental para vivir a diario. Platicaremos sobre la salud mental desde la psicología y la psiquiatría, con el doctor Antonio Becerra Hernández y el doctor Emanuel Osorio Rosales. Pero antes veamos Legado UJAT. Este día les presentamos a la doctora Dulce Dayan García de la Cruz, egresada de la licenciatura de médico cirujano, investigadora con maestría en ciencias biomédicas y responsable del programa de investigación del Departamento de Enseñanza e Investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad en Salud Mental, quien nos ilustrará sobre la investigación en salud mental. Bienvenida, doctora. Gracias. Gracias, doctora, por estar aquí y aceptar la invitación. Gracias. Dentro de todo este contexto, queremos saber también qué importancia tiene la investigación en la salud mental. Pues es muy importante la investigación porque esta es la manera en la que se genera nuevo conocimiento y el que ya se conoce, con el que ya se cuenta actualmente se puede expandir, se puede ampliar y por eso esa es la importancia de la investigación, no solo en cualquier otra disciplina, sino en medicina, en la salud mental sobre todo. Y con tanta experiencia dentro de su currículum. Sí, gracias. Hay mucho campo por el cual investigar, ¿no? Pareciera que todo lo que vemos se puede investigar. Sí, pero, ¿cuáles son los principales temas que se investigan en el Hospital Regional de Salud Mental? Tratamos de que sean temas que tengan un aporte, sobre todo a nivel social. Nos enfocamos en nuestros temas de interés principalmente son trastornos afectivos, adicciones, violencia, se han hecho trabajos por ejemplo, en esquizofrenia, en asuntos de migración, aspectos legales, todo eso que de alguna manera es, son cosas que todavía tienen mucho que explorar, que tienen mucho que profundizar y son temas de mucho interés. Ok, doctora, esa parte que mencionaba, igual muy importante, hay temas que desconocemos dentro de la investigación y más a veces sobre la salud mental. Por ende, ¿de qué manera aporta un investigador a la formación de médicos especialistas? Yo creo que un investigador puede aportar tanto directa como indirectamente. Indirectamente podría ser desde su lugar, ¿no? Realizando estudios, proyectos, llevándolos a cabo y divulgando la ciencia, aportando por ese lado. Pero también puede ser directamente estimulando también de alguna manera a los médicos en formación, no solo médicos, también otras áreas de la salud, otras licenciaturas, formando a estos recursos humanos con nociones de investigación, con bases científicas, que el día de que egresen puedan llevar a cabo investigación o colaborar, ¿no? Claro, es muy importante que también entendamos la parte multidisciplinaria, ¿verdad? En esta parte de la investigación, sobre todo en salud mental, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pero cuéntenos, doctora, ¿por qué es importante la colaboración de los psiquiatras en los proyectos de investigación? Bueno, yo diría que no solo de los psiquiatras, también de otras disciplinas. En específico de los psiquiatras porque no necesitamos que haya más médicos clínicos que están en contacto con los pacientes, que están en el lugar el primer contacto, vaya, y que esa experiencia y ese ojo clínico que tienen también puedan aportarlo y compartirlo con los que estamos del otro lado, que somos los que nos dedicamos ya a la investigación. Entonces de esa manera se colabora y de esa manera se genera
se ven cosas que probablemente no se verían si solo nos quedamos o en la consulta o en un laboratorio, ¿no? Entonces, esa sería una forma en la que los psiquiatras específicamente pueden aportar a la ciencia, a la investigación. Entrando un poco más en contexto, ¿de qué manera se vigila el respeto de los derechos de los pacientes con enfermedades psiquiátricas durante pues, las investigaciones que se realizan? El Hospital de Salud Mental cuenta con un comité de ética en investigación, no solo el Hospital de Salud Mental, sino está regido por la Comisión Nacional de Bioética, es a nivel nacional. Y por ser los pacientes psiquiátricos una población vulnerable, se tiene cuidado en que todos los estudios que se realicen, ya sean internos o externos, cumplan con el mínimo de requisitos que nos garantice que los derechos de los pacientes y toda la información que se obtenga de los estudios sea respetado, que no se violente ningún derecho, y esa es la manera en la que se cuida a los pacientes y a la sociedad, ¿no?, en general. Ok, en este sentido que hablábamos un poquito acerca de la investigación y de la colaboración y la multidisciplinaridad que puede existir, que además de los psiquiatras e investigadores, ¿quién más podría unirse a colaborar en la generación del nuevo conocimiento? Yo diría que todas las disciplinas que se encuentran en las ciencias de la salud. De hecho, en el hospital, los pasantes de servicio social hay de enfermería, de nutrición, de odontología, de terapia física, y ha pasado algo muy interesante porque ellos al llegar al hospital se encuentran con que en su formación durante la carrera no tienen las bases para manejar especialmente un paciente psiquiátrico. Entonces, cuando llegan al hospital, ellos han llegado a proponer, mediante sus protocolos de investigación, que es un requisito para ellos, para liberar el servicio, proponen el manejo para pacientes de larga estancia, pacientes con a lo mejor alguna discapacidad intelectual, que no es lo mismo con alguien que tiene funciones, ¿no?, normales. Entonces, ellos de esa manera han creado y han generado desde su licenciatura, desde su área de formación, han generado conocimiento. Y yo creo que esa es una forma, no nada más los médicos, no nada más los enfermeros, también los psicólogos, nutrición también, es muy importante la influencia que tiene la nutrición en algunas enfermedades, algunas patologías. Entonces yo diría que cualquiera que se interese, cualquiera que le guste y se comprometa puede colaborar. Ok, muchísimas gracias, doctora, por venir a acompañarnos aquí en este día y por compartirnos un poco acerca de la investigación con la comunidad aquí universitaria y todos los que nos ven. Por eso ahora forma usted parte del Legado UJAT. En breve estaremos con nuestros invitados especiales, pero antes vamos a conocer un poco acerca del tema de hoy. Cuando hablamos de salud, regularmente nos enfocamos en factores físicos, como enfermedades cardiovasculares o infecciones. Sin embargo, tenemos que recordar que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Por ello, la salud mental es parte clave dentro de la salud y en muchas ocasiones no se da la importancia necesaria, ya sea por tabús, la cultura o cuestiones sociales. La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus actividades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, trabajar en forma productiva y aportar a su comunidad. En la salud mental contribuyen diferentes factores como el biológico, donde las hormonas regulan nuestros estados de ánimo, al igual que pueden generar alguna psicopatología. Los aspectos psicológicos también influyen en los pensamientos, sentimientos y conductas que tenemos frente a la situación. Otro factor de importancia es el aspecto social. En la actualidad, los cambios sociales rápidos, las condiciones de trabajo estresantes, la
discriminación de género, la exclusión social, los modos de vida poco saludables, los riesgos de violencia, las violaciones de los derechos humanos, entre otros, pueden afectar la salud mental de una persona. Niños, adolescentes, adultos y adultos mayores deben cuidar su salud mental, pues los trastornos mentales y las psicopatologías pueden afectar a cualquier individuo de cualquier rango de edad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, los trastornos mentales y neurológicos en los adultos mayores, como la enfermedad del Alzheimer, otras demencias y la depresión, contribuyen significativamente a la carga de enfermedades no transmisibles. El estrés, ansiedad, depresión, anorexia, entre otras psicopatologías, pueden afectar y desencadenar otras enfermedades e incluso llevar a lesiones intencionales y no intencionales como el suicidio. De acuerdo con el INEGI, en el 2020 en México se registraron 7.896 defunciones, de los cuales 6.452 fueron hombres y 1.436 fueron mujeres. En Tabasco se registró 115 fallecidos por suicidio, de los cuales 19 tenían de entre 20 a 24 años, 24 personas entre 25 y 29 años y 13 entre 15 y 19 años. Por esto y más, hoy hablaremos acerca de la salud mental desde la psicología y psiquiatría con expertos en el tema. Es momento de hacer una pausa. Al regresar hablaremos sobre la salud mental desde la psicología y la psiquiatría. No se lo pierdan. Estamos de regreso y este día en la consulta nos acompaña el doctor Antonio Becerra Hernández, doctor en estudios organizacionales, candidato investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores e integrante del Padrón de Investigadores del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, y el doctor Emanuel Osorio Rosales, especialista en psiquiatría infantil, alta especialidad en psiquiatría forense, jefe de enseñanza e investigación del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental de Villahermosa, ambos profesores de la División Académica de Ciencias de la Salud, con quienes platicaremos sobre el tema, la salud desde la psicología y la psiquiatría. Bienvenidos, doctores. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros. Y partiendo en que la psicología clínica y la psiquiatría son especialidades que se encargan de intervenir en los problemas de la salud mental, ¿por qué muchas personas actualmente piensan que consultar a un psicólogo o un psiquiatra puede interpretarse como que están locos? Sí, gracias. Bueno, existe un estigma realmente con relación a la consulta, ya sea del psicólogo o el psiquiatra, pensando precisamente que si acude uno a esta consulta pudiera pensarse que están locos, cuando en realidad, si recordamos la búsqueda de la salud mental o del equilibrio, como pudiera definirse, es una condición o una necesidad que como seres humanos podemos buscar, ¿no? Es válido, ¿no? Sin embargo, en el común, desafortunadamente, se ha divulgado lo contrario, ¿no? Y esto ha permeado en generaciones. Cuando si revisamos o conversamos con personas que han participado en consulta, vemos que es lo contrario, ¿no? Sí, y también es muy importante identificar que todavía la primera instancia de consulta médica del mexicano sigue siendo la comadre, el vecino o lo que opina algo que postearon en internet. La enfermedad número uno en nuestro medio sigue siendo la ignorancia, el desconocimiento. Y desafortunadamente el desconocimiento a veces corre más rápido que la información fidedigna. Y bueno, sí, tiene mucha razón el doctor Becerra, estamos en una serie de disciplinas muy contaminadas por lo que se ve en las películas, lo que se dice o lo que se piensa sin un sustento adecuado. Entonces, evidentemente, esta brecha que existe entre lo que realmente es la práctica en salud mental y lo que la gente piensa, comparte u opina sin un fundamento, hace una brecha que es bastante considerable y difícil de romper para poder acceder hacia las personas.
Es Claro. una cultura que se intenta crear y una contracultura que sigue desinformando dentro de estas. Sí, y es un tema interesante porque realmente existe esta brecha, ¿no? De conocimiento, de cierta ignorancia o vergüenza a llegar y a acudir a este tipo de consultas. ¿De qué manera un psicólogo clínico o un psiquiatra teóricamente deberían de trabajar juntos para el diagnóstico y el tratamiento de un paciente? Bueno, no teóricamente, yo soy un convencido que prácticamente deben trabajar juntos. Yo soy un defensor del trabajo interdisciplinario y transdisciplinario. No somos lo mismo, en el sentido más respetuoso de la frase, no somos iguales y eso es una virtud. El médico psiquiatra, como su nombre lo indica, tiene una práctica fundamentada en lo microneurobiológico. Hace una entrevista que evidentemente tiene fundamentos de algunas ramas o de algunos fundamentos psicológicos, de algunas vertientes sociales o interdisciplinarias, pero es una consulta médica que va encaminada a identificar síntomas y signos que correspondan a un diagnóstico de un trastorno mental. El psicólogo tiene una disciplina diferente. Él va a trabajar con el conflicto, con el origen. Aparte de que el individuo reconozca cuál es este conflicto y que desarrolle habilidades, fortalezas para afrontarlo y poderlo resolver. El conjunto de estas dos funciones es el verdadero camino hacia la resolución, hacia la cura de algún problema de salud mental. Así es, sí. El psicólogo puede apoyarse inclusive en algunos test, algunos inventarios y en el propio proceso de consulta, ¿no? Y justamente como lo menciona el doctor Osorio, podemos trabajar de manera interdisciplinar, trascender, transdisciplinar inclusive, para poder hacer justamente este match o este enlace con ambas disciplinas o inclusive con otras asociadas a la salud y a la salud mental, para promover como tal ese equilibrio, esa armonía en las personas. Y no tan solo en las personas, aquí me extiendo un poquito hacia la comunidad, hacia la familia propiamente, claro, porque recordemos que somos seres biopsicosociales, ¿no? Que desde la parte genética llevamos un contenido, la parte psicológica y por supuesto en el entorno en el que nos movemos, ¿no? Claro. No es lo mismo una persona que puede nacer aquí en Tabasco o a quien nació en otra entidad o incluso en otro país, ¿no? Entonces esto también impacta, ya sea de manera positiva o no muy positiva, con relación al propio sujeto. Podría individualizarse hasta cierto punto en mencionar que de la forma en que nosotros vivimos como sociedad mexicana, tenemos una cultura hacia la salud mental y esos estereotipos. ¿Habría algo que mencionar en relación a esto? ¿Algún contexto histórico, algún dato que orillara a la cultura mexicana que esto sucediera así? Es bien interesante porque históricamente en las comunidades, sobre todo de nuestro país, había 3, 4 estructuras o instituciones que siempre se ponían afuera del pueblo: el panteón, el basurero, la cárcel y el manicomio. Okay. Históricamente siempre fueron relegados. Incluso el hospital de salud mental se encontraba en las afueras de la ciudad, no estaba dentro de la ciudad. Es muy importante entender que históricamente el paciente psiquiátrico ha sido relegado, ha sido distanciado y en muchos casos incluso las disciplinas dentro de la salud mental han sido devaluadas, han sido poco valoradas desde la comparación que se hace con aquellos padecimientos que sangran, siempre decimos. Lo que no sangra no urge y no es real. ¿Por qué? Porque la salud mental es fundamental para que exista un verdadero estado global de salud. Claro. Así es. Y yo agrego también, precisamente en esa evolución que comenta el doctor Osorio, antes se le llamaba o se les conocía como granjas. Entonces, si extraemos o analizamos... Despectivo. Totalmente, ¿no? Y luego hospitales psiquiátricos actualmente están denominados hospitales de salud mental, ¿no? Entonces, esto nos habla de un cambio a nivel institucional, a nivel cultural, que definitivamente tiene y debe impactar hacia afuera, ¿no? Estamos obligados como profesionales de la salud a poder ofrecer, para poder ofertar esas oportunidades y la necesidad de seguir trabajando de forma inter y multidisciplinar. En realidad, ¿cuál es el proceso a través del cual se diagnostica y se atiende a un paciente con un trastorno mental? Es decir, ¿verdaderamente existe la interdisciplinaridad en el tratamiento de la salud mental? Desde luego que sí. Decíamos hace un momento, podemos apoyarnos con diferentes herramientas
el diagnóstico clínico del propio médico y el diagnóstico psicológico a partir de las entrevistas, la aplicación de algunas pruebas, inventarios y demás, y, ¿por qué no?, conversar, dialogar las disciplinas, ¿no? Poder romper en apariencia lo que podemos llamar como esa armadura que a lo mejor podemos estar presentando, cuando en realidad el que requiere la atención es el paciente. Entonces aquí es un poco salir, conversar, poder hacer un trabajo realmente colaborativo y a partir de ello ofrecer un mejor servicio a nuestra comunidad. Sí, y un ejemplo muy práctico, vamos a ponerlo en un contexto más objetivo. Yo tengo una lesión en la rodilla, tengo la rodilla de este tamaño, dolor, no puedo deambular, voy con el médico, me da antiinflamatorio y analgésico, reduce la molestia, pero cada vez que camine, si no la rehabilito, me voy a volver a lastimar. Imaginemos que es lo contrario, no voy al médico, solo voy con el rehabilitador, me va a ayudar, pero si la lesión está activa, entre más la quiera rehabilitar, más lesiono la articulación. Sí. Eso es lo que hacemos psicólogos y psiquiatras. El psicólogo nos ayuda con la rehabilitación, el conflicto, el origen, el ambiente, las modificaciones personales, transpersonales e interpersonales en el conflicto. Y el psiquiatra trabaja los síntomas. No duermes, que duermas mejor. Ataques de pánico, que se controle la ansiedad. Síntomas depresivos, que mejoren los síntomas depresivos. Doctor, ¿toda la vida voy a tomar medicamento? Si no vas a terapia, sí. ¿Por qué? Porque vas a seguir enfrentando la vida igual de mal que siempre, porque vas a carecer de las herramientas psicológicas, afectivas, sociales, que te permitan enfrentar diferente la vida y no manifestar ese conflicto a través de síntomas. Claro, somos imprescindibles, somos complementarios entre las dos disciplinas. Bajo esa analogía increíble, tomar en consideración la salud mental y la psicología. Es un gran punto para partir. Sí, es que en realidad pues la salud es un conjunto de cosas, o sea, es biopsicosocial, o sea, entra lo biológico, lo psicológico, lo social, y en esta parte sí debe haber la interdisciplinaridad del psiquiatra con el psicólogo. ¿Por qué habitualmente se sigue observando una notable fragmentación entre los campos de la psiquiatría y psicología si la finalidad es similar? Yo creo que precisamente lo que comentábamos, gracias doctor, es justamente como esa armadura que se ha presentado, y no digo que ha sido definitiva, porque por ello estamos acá también en esa gran oportunidad, y además hemos venido trabajando ya de tiempo atrás en esa búsqueda de espacios donde podemos estar colaborando y bueno, empezar a romper o seguir rompiendo con esos estigmas de que el psiquiatra puede atender ciertas patologías o padecimientos y el psicólogo no, y no poderse encontrar. Caso concreto, ideación suicida, por ejemplo, o depresión. Como bien lo decía el doctor Osorio, hay una manifestación, el psiquiatra puede prescribir un medicamento, recetar un medicamento específico para ello, pero también es importante el trabajo con el psicólogo en ese proceso psicoterapéutico, claro, para ir colaborando, para ir desmembrando esa situación que el paciente, por la cual el paciente está transcurriendo, y créanme que es algo que puede dar un muy buen resultado, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, el paciente pues, pueda seguir las recomendaciones. Sí. Ahora, perdón. Es muy importante todo lo que nos está contando, doctor. Vamos a regresar con la respuesta también del doctor Osorio. En este caso, tenemos que ir a unos promocionales y en un momento estaremos de vuelta en la consulta. Estamos de vuelta en la consulta con el doctor Becerra y el doctor Osorio, con los cuales estábamos platicando acerca de la salud mental desde la psicología y la psiquiatría. Doctor, ¿podría terminar de decirnos su idea que nos estaba comentando? Sí, decía yo que no obstante de que el psicólogo y el psiquiatra hagan su labor, al final de cuentas la responsabilidad recae también en el paciente. O sea, con esto quiero dejar en claro que no es el hecho de ir
a consulta con ambos especialistas, sino que también el paciente se comprometa a seguir el tratamiento, ¿no? A seguir las recomendaciones e incluso a trabajar consigo mismo para poder tratar de salir del problema. Y además la familia, es algo muy importante. Recordemos que somos como partes de sistemas, ¿no? Entonces, si es necesario, es recomendable en algunos casos trabajar también con la familia del paciente, porque al final el paciente aparece como el que detona el problema, pero que está representando una problemática que surge desde la familia. Claro, hay un punto clave también dentro de esa pregunta y esa idea, y es ¿cuál es el canon a seguir o el siguiente paso de la psiquiatría? ¿Algún modelo que se esté basando para integrar toda esta parte de la multidisciplinaridad? En los años 80 la tendencia mundial en la psiquiatría era la naturaleza, todo era biologicista, todo eran los microneurotransmisores. Para los años 90 se propone lo contrario, ¿no? La subjetividad, lo social. Después de los años 2000 a la fecha se ha visto que lo más funcional y lo más objetivo es un equilibrio entre lo biológico y lo subjetivo. Es importante también entender que todo esto redunda con la primera pregunta que planteamos. Tiene mucho que ver, como bien decía el doctor Becerra, con la parte de lo que al paciente le toca, de la vida real. Doctor, vengo a consulta con usted, pero desde antes de decirle nada le anticipo que no voy a tomar medicamentos. Alguien se da el lujo de llegar con el psiquiatra a decirle eso. Quiero que alguien llegue con el cirujano a decirle, mire, vengo, pero de una vez le aviso que no me voy a dejar operar. O sea, es muy importante entender que parte de lo que dificulta, de lo que causa esta brecha, de lo que causa este conflicto para que no podamos trabajar de manera adecuada, tiene que ver tripartita entre el especialista, la sociedad y el individuo. Y especialista me refiero tanto al psicólogo como al psiquiatra o parte del equipo multidisciplinario. Entonces, en esta retroalimentación, esto es lo fundamental. La verdad los hará libres. Tiene que ver con compartir información, con que la gente sepa realmente de qué se trata y entienda que si yo tengo un problema de salud, debo atenderlo con las personas realmente capacitadas en ese problema. No importa que diga el título que pegas en la pared. Si yo tengo un problema gástrico, tengo que ir con un experto en ese sistema, en ese aparato. Y si además necesito un nutriólogo, porque el gastroenterólogo no hace dietas, él no es el experto en cuántas calorías voy a consumir, debo recibir ese apoyo. Pasa exactamente lo mismo en nuestras disciplinas. Sí. Vamos al siglo de la hiperespecialización, pero que trabajan multidisciplinariamente, claro, sí. Completamente. Y yo agregaría también, justo desde la psicología, por ejemplo, en la consulta, ya estuve con la psicóloga o el psicólogo tal, pero no me ha resuelto mi problema. Entonces eso te habla también de... El compromiso. El compromiso, claro. Y de situaciones que pueden ser de mayor fondo que el paciente no quiere o no ha podido abordar, no ha podido elaborar, ¿no? Entonces, claro, es también un punto a considerar. Sí, aquí tenemos diferentes asuntos que tratar, como los prejuicios con los fármacos que pueden llegar a existir, ¿no? Que se tiene de que si tomo algún somnífero me voy a volver adicto, ¿no? Entonces, ahí que estamos tratando, ¿verdad? También el hecho de esta triada que decimos de la sociedad, el paciente, el equipo multidisciplinario. Respecto al equipo multidisciplinario, ¿cómo comenzar a construir un verdadero trabajo en equipo entre disciplinas de la salud y la salud mental? Pues abrir espacios como estos, por ejemplo, congresos, conferencias, mesas de trabajo al público, son fundamentales, ¿no? El hecho de que podamos trabajar casos específicos, casos de estudio y poderlos exponer ante la comunidad, obviamente hablando con términos apropiados, adecuados, pues es parte de un trabajo interdisciplinar que podemos y debemos hacer todos, ¿no? Ahora, tampoco crean que todos los expertos en salud mental, dígase psicólogos, psiquiatras, terapeutas, comparten esta perspectiva, ¿eh? Todavía hay muchas personas que tienen más grande el ego que el consultorio y entonces se vuelven todólogos y ves a psiquiatras dando psicoterapia y ves a psicólogos no certificados para dar terapia dando terapia y ves a gente que estudió licenciado en alimentos con cursos de coaching de vida para acompañar a las... O sea, también se desvirtúa la otra parte. Por eso es importante también
que identifiquemos, ponernos en manos de un experto que tenga las cartas que sustenten lo que ostenta para poder realmente apoyar a los demás. Y evidentemente yo como especialista tengo que identificar que no puedo ser bueno en todo y que no puedo hacerlo todo. Claro. Y que necesito ayuda en lo que alguien hace mejor que yo, en este caso la psicoterapia, por ejemplo. Claro, claro. Sí, estar en constante autoevaluación, ¿no? De saber nuestros límites, de qué podemos dar como profesionales y qué no. Creo que es desprender también ese poder de la bata blanca, en donde el título de nobleza no es nada en comparación con lo que realmente uno tiene dentro de la cabeza. Esa es la parte que más retumba de todo este contexto. Y desde la perspectiva de la psiquiatría, ¿qué aporta la psicología al tratamiento integral de la salud mental? El otro 50%. Un paciente, una persona con un trastorno de salud mental que no lleva terapia psicológica no va realmente a recuperarse al 100%, nunca. ¿Por qué? Porque al ser una condición biopsicosocial va a haber cosas más allá de lo bio, más allá de los microneurotransmisores, más allá de darle un chocho para que duerma, que no van a mejorar. Y la pregunta textual es, doctor, ¿voy a tomar medicamento toda la vida? Bueno, si no se lo toma adecuadamente, sí. Si no lo toma el tiempo suficiente, sí. Y si no va a terapia, por supuesto. Porque el momento en el que yo le quite el medicamento, como filtra la vida del mismo modo que lo llevó a la patología, va a replicar el síntoma en 1, 2, 3, 10 años. Y va a ser cíclico. O, por el contrario, al no mejorar esta parte de introspección y resolución del conflicto, va a incrementar el síntoma, porque viene la idea del, ya incluso fui con el psiquiatra, ya tomé medicamento y no mejora. Como soluciones mágicas, ¿no? ¿Qué pasa? Algo que mencionaste tú, Yahali, muy importante. Vengo y quiero que me resuelva el problema, igual lo decía el doctor Becerra. A ver, yo no puedo llegar con una fobia, pararme con el psicólogo y decirle, vengo a que tú me resuelvas el problema a mí. Porque desde ahí ya partimos en un conflicto claro de la persona que no entiende de qué se trata la psicoterapia. Yo no voy a que tú, no llevo mi coche a servicio. Claro. Hay una parte imprescindible que yo como individuo tengo que resolver y trabajar. Y yo en el consultorio lo planteo, señora, yo le puedo dar el mejor medicamento del mundo y la nutrióloga la mejor dieta, y si saliendo se come 2 hamburguesas y una coca, no hay nada que hacer. Esa condición que le toca al individuo, ¿cómo se mejora, cómo se gesta? Así, con información, compartiendo los datos, compartiendo la claridad de lo que realmente es la salud mental para vencer el estigma y también para fortalecer a los profesionales que hacen su trabajo adecuadamente. Claro. Sí, y es muy interesante todo lo que estamos platicando ahorita acerca de estos espacios que se pueden llegar a abrir. Pero institucionalmente, ¿de qué manera las universidades y las instituciones podrían implementar el trabajo colaborativo entre profesionales de la salud mental? Pues yo sugeriría, diría más bien, porque sí existe, el poder fortalecer los planes y programas de estudio de ambas disciplinas, y no tan solo de la psiquiatría y la psicología, de la salud, llámese odontología, llámese nutrición, enfermería, por supuesto, donde haya esa transversalidad, ¿no?, de las disciplinas y que se conozca, se practique, se acuda a las instituciones y de las disciplinas que sean, puedan llevar a cabo servicio social, prácticas, colaborar en proyectos de investigación, publicar juntos. Esto motiva, esto lleva a que precisamente en esa formación uno vaya caminando de manera colaborativa con otras disciplinas y bueno, se vayan dando productos más completos, más integrales, ¿no? ¿De qué momento, qué temas relacionados con la salud mental se necesitan abordar con urgencia y cómo hacerlo? Un buen amigo mío, médico también, pero de otra especialidad, me decía, entonces todos estamos locos, ¿no? Bueno, no. El punto aquí es, el elemento de fractura en donde tienes un trastorno se llama disfunción. ¿Qué es lo que tenemos que compartirle a la gente? Me puedo pasar horas y horas al aire hablando de depresión, ansiedad, distimia, episodio depresivo moderado, leve, grave. No. ¿Qué es lo que tengo que ofrecerle primero a las personas? ¿Tienes desequilibrio en alguna de las áreas de tu vida que te conlleva a no funcionar adecuadamente?
Por ahí empezamos. ¿Qué tenemos que buscar? Personas que sostengan o que mantengan un estado equilibrado. Oye, me bronqueo en casa, tengo problemas con mis padres fuertes, pero como quiera que sea, sigo estudiando, no ha bajado mi rendimiento, me aseo, ando tristón, pero bueno, al rato voy, echo una reta con mis cuates y sigo tristón, pero funciono. ¿Cuándo hay problemas? Cuando de repente ya no duermo, ya no como, bajo mi rendimiento, ando distraído, empiezo a consumir sustancias, tengo problemas con tendencias claramente autodestructivas. Ahí está el foco rojo. Sí. ¿Qué es lo que podemos hacer para compartir esto y que realmente se dé validez a lo que la persona tiene que identificar para recibir atención? La palabra clave es funcionalidad. Y ya luego vas con el psiquiatra y que él te diga cómo se llama lo que tienes. Pero no puedes llegar con el cirujano a decir, doctor, yo creo que tengo una pancreatitis, porque mire, doctor, me duele aquí, y entonces ya el trabajo multidisciplinario le va a poner nombre y apellido, y aparte el trabajo multidisciplinario te va a ayudar a darle una solución o va a proponer una solución para tu problema. Ok, muchísimas gracias. Es un honor tenerlos aquí a los dos. Agradecemos el tiempo que nos han brindado y el conocimiento. Esto fue La Consulta. Vayamos a una pausa y regresamos con más. No se vayan. Estamos de regreso y ahora nos sentimos orgullosos de presentarles Investigaciones DAX, la sección en la cual te mostraremos los proyectos y trabajos de nuestra coordinación de investigación y posgrado. En esta ocasión nos sentimos agradecidos de que esté con nosotros el doctor Federico Calcaño Hernández, médico cirujano y recientemente egresado de la especialidad de psiquiatría, quien hoy nos presenta su trabajo de tesis con el cual se tituló Prevalencia de rasgos de personalidad y uso de sustancias psicoactivas en médicos internos de pregrado en hospitales de tercer nivel del estado de Tabasco. Bienvenido, doctor Federico. Muchas gracias, muchas gracias. No, gracias a usted por la aceptación a esta invitación. Realmente hoy hemos aprendido bastante de salud mental y por favor compártanos, ¿de qué trata su proyecto? Ok, bueno. Antes que nada, tenemos que entender un concepto que se tiene como que muy pues al aire y es la personalidad. Claro. O sea, tenemos en cuenta que la personalidad no es ni quién soy yo ni quién es ninguno de ustedes. Eso es nuestra vida a lo largo del tiempo. La personalidad es aquel patrón de respuestas que vamos a tener predeterminados y que cuando tengamos algún problema, algún evento, alguna situación, este patrón de respuestas va a ser el que le va a ganar a todas las demás respuestas que podríamos tomar ante una circunstancia. Entonces, este estudio pues buscó identificar aquellos patrones de personalidad o patrones de respuesta en los médicos en formación, en el nivel de pregrado, de médicos internos de pregrado, y buscar asociaciones entre estos patrones de rasgos con el uso de sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales. Okay. Dentro de esta... o mejor dicho, dentro de toda la temática hemos estado viendo que siempre hay una observación en base al análisis de todos esos datos. ¿Cómo llega usted a la elección de este tema? Ok, bueno, será algo gracioso, pero inicialmente pues este estudio estaba dirigido a otra población. Sin embargo, por la situación de contingencia sanitaria a nivel global que pues pasamos, pues se tuvo que seleccionar una población pues acorde, ¿no? Más controlada. Más controlada, okay. En la que tuviéramos un poquito más de participación, porque pues fue una época bastante complicada para claro. todos y que no cualquier persona aceptaba pues dialogar o entrevistas de otras personas. Sin embargo, pues este estudio nació con la idea de hacer pues algo que nunca se había evaluado pues aquí en el estado, y era cómo estaba la población de médicos en formación y cómo estaba en el contexto de los rasgos de personalidad, teniendo en cuenta que pues
los patrones de respuesta son lo que nos van a definir ante cosas buenas o cosas malas. Y determinar cuál es el patrón de respuesta predominante en los próximos médicos que van a ser las nuevas generaciones en pues, ofertar sus servicios en salud, pues es súper importante, ¿no? Claro. Sí, en esta parte sí se hace muy interesante todo investigación que hizo. ¿Qué resultados encontró? Bueno, desafortunadamente encontramos que la población de médicos en formación, pues la parte negativa es que tienen un consumo pues bastante significativo de sustancias legales e ilegales, en contraste con otras poblaciones de otras licenciaturas o de otros estados de misma médicos en formación. Desde el punto de vista de los rasgos de personalidad, pues fue algo más esperado. Obviamente, pues todos nosotros sabemos, así como nos decían de los exámenes esos de competencia, de para ver para qué voy, bueno, pues todos nosotros tenemos patrones de personalidad que pues son más apropiados para distintos contextos. Por ejemplo, los artistas, los cantantes, son personas muy expresivas y muy sociales, pero que tienen una pobre evaluación de riesgos, que son personas que no evalúan muy bien el sentido de las culpas, y por eso pues sabemos que pues se están sometidos a muchos eventos estresores y por eso pues son muy propensos a desarrollar enfermedades. En el caso de los médicos, pues como en todas las áreas de salud, se requiere una toma de decisiones muy rápida, porque pues están en juego la vida de algunas personas. Entonces, un factor que evaluamos precisamente es la impulsividad, esa toma de decisiones, la inteligencia, que es la capacidad de tomar racionalmente pues el mejor camino, digámoslo así. Afortunadamente, pues se compagina, la población que tenemos aquí se compagina con la que hay en todo el mundo de médicos, que es que tenemos pues médicos en formación muy inteligentes, con una tolerancia a la frustración, más o menos. El detalle es que estos mismos rasgos que tenemos todos, que todos los desarrollamos, cuando se presentan con una magnitud muy grande o una magnitud muy pequeña, se vuelven, como nos comentaban hace rato, inadaptados, o sea, poco adaptativos. Y sucede que en la población que evaluamos, el grado de impulsividad que normalmente se vería en cualquier médico en formación, estaba en rangos poco adaptativos. O sea, la población que investigamos era una población que presentaba conductas de riesgo por esta propensión, o sea, esta facilidad para hacer cosas rápidas, así, claro, actuar porque sí. Entonces, esto pues, tengámoslo así presente, esta conducta impulsiva nos predispone a tener conductas de riesgo, porque si no pienso las cosas antes de hacerlas, muy probablemente algo que nada más me obtenga un beneficio, bienestar o placer momentáneo, como va a ser algo que voy a buscar inmediatamente, pues esa es la conducta que va a presentar, ¿no? Es un estudio completamente interesante y un tema de relevancia que es el que menciona el consumo y la impulsividad dentro de estos rasgos de estudio. ¿Algo más que quiera mencionar y que le haya dejado aparte, lógicamente, una felicitación muy grande por su especialidad, pero algo que quiera compartir dentro de esta experiencia que ha tenido? Ok, antes que nada me gustaría decir que este estudio se abocó a médicos en formación, pero bien se pudo haber abocado a estudiantes de Derecho, a estudiantes de Magisterio, a quien ustedes hubieran querido, a población estudiantil se lo hubiera podido hacer bajo las mismas condiciones y bajo los mismos lineamientos. Y muy probablemente hubiéramos obtenido resultados similares con respecto al consumo. Yo lo que les quisiera compartir es que desafortunadamente a lo mejor aquí tenemos condiciones particulares que están favoreciendo la presentación de consumo de sustancias en la población juvenil, en adultos jóvenes. Y podríamos rastrear, porque pues esto fue de las cosas que se hicieron, podríamos rastrear el inicio del consumo y realmente las personas se inician a consumir desde etapas muy jóvenes. Estamos hablando de que antes de los 15 años la mayoría de las personas empezaron con el consumo. Entonces, algo está pasando aquí, algo está pasando en Tabasco, porque algo está pasando en nuestra ciudad que está haciendo que nuestra población empiece a consumir desde antes. Y si a eso le sumamos, pues
condiciones ambientales desfavorables, situación de pandemia que nos afectó a todos. 2, acceso a medios tecnológicos, son buenos a la buena, pero muy malos a la mala, y ahorita tenemos el alcance. Antes, para que una persona consumiera sustancias, tenía que agarrar su vehículo e irse al punto a conseguir su droga. Ahorita no, ahorita las drogas están al alcance de un WhatsApp. Sí, es muy interesante su proyecto de investigación. ¿Qué conclusiones y recomendaciones puede compartir sobre la problemática que investigó? Ok. Conclusiones, pues efectivamente se comprueba que hay rasgos predominantes en la población estudiada, lo que esperamos desde un principio, pero nos asombró la presencia de un consumo tan significativo, haciéndolo comparación con otras poblaciones que no alcanzan ni el 10%, y en nosotros fue el 50%. O sea, ¿qué conclusión nos puede dar? Bueno, pues nuestra población es increíblemente más propensa al consumo de sustancias. ¿Y qué recomendación podríamos darle a la población? Bueno, aguas. Si estamos platicando precisamente que la personalidad influye directamente en estas conductas de búsqueda, pues tenemos que empezar a hacer búsquedas exhaustivas de los rasgos de personalidad antes de que nos sean disfuncionales. Bueno, el estudio fue en adultos, estudiantes de medicina, pues porque tienen la capacidad de decidir si quieren o no quieren pues, realizar la encuesta. Claro. Pero este tipo de estudios se deberían de empezar a hacer, o sea, de rastreos de rasgos de personalidad desde la adolescencia, si no es que antes, porque nos podríamos ahorrar muchísimos problemas y muchísimos pues, desenlaces pues, fatídicos si desde muchísimo antes identificáramos aquellos foquitos de riesgo que cada uno de nosotros tiene. O sea, volvemos a lo mismo, no es ni buena ni mala la personalidad, solo es cómo nos vamos a responder ante las cosas. Muy interesante su proyecto de investigación. Agradecemos el tiempo y su conocimiento que nos ha aportado aquí en esta parte. Gracias por venir y compartir con nosotros y la comunidad universitaria. Esto fue Investigaciones DAX. La División Académica de Ciencias de la Salud, comprometida a contribuir en la salud de la población, cuenta con una amplia gama de servicios. Para saber más, le invitamos a que mire la siguiente información. La División Académica de Ciencias de la Salud ofrece los siguientes servicios para la comunidad universitaria y público en general. El Laboratorio de Análisis Clínicos ofrece todo tipo de estudios, desde los más básicos hasta los más especializados como biometría hemática, química sanguínea, perfil de lípidos, examen general de orina y hasta el de la detección de COVID-19. También cuenta con servicios de radiografías digital e impresa, check-ups de anemia, entre muchos otros. El Centro de Psicología Aplicada brinda servicios de alta calidad, tales como consulta psicológica a niños, adolescentes y adultos, evaluación psicológica, evaluación a pacientes en crisis, elaboración de pruebas psicológicas, estudio vocacional, talleres, capacitación, atención a niños y adolescentes con trastornos de aprendizaje, entre otros. Las clínicas odontológicas cuentan con una amplia gama de opciones con el propósito de brindar soluciones adecuadas y específicas para pacientes menores y adultos, ofreciendo consulta, limpieza dental, amalgama normal, aplicación de flúor, cirugía menor y de tercer molar, prótesis, endodoncias, exodoncias, resinas, radiografía infantil, entre otros servicios. Hemos llegado al término del programa. En nombre de todo el equipo de producción y de quienes hacen posible esta transmisión, les queremos dar las gracias por acompañarnos esta hora. Nos vemos el próximo programa por este canal. Yo soy el Dr. Héctor Gutiérrez y ha sido un placer para nosotros haber contribuido al cuidado de su salud. Se despide de ustedes la psicóloga Yahari Valencia. No olviden seguirnos a través de las redes sociales de TV UJAT. Y recuerden, Consultorio DAX, tu salud en nuestras manos.